Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente circuito en paralelo. Vemos que tenemos una fuente de voltaje, no conocemos su valor. Vamos a hallar su valor. Solamente sabemos que esta fuente nos va a aportar 10 amperios. También tenemos una resistencia R1 en paralelo. No conocemos el valor de la resistencia, pero sí conocemos la corriente que circula por esta resistencia, que son 5 amperios. De igual manera no conocemos el valor de R2, que también está en paralelo, solamente conocemos el valor de corriente que circula por R2. Conocemos el valor de R3, que son 7.5 ohms, pero no conocemos la corriente que circula por R3. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide en el circuito? Obtener el valor de cada una de las resistencias, los voltajes en cada una de las resistencias, ¿sí? Y la corriente en cada una de las resistencias. Y aquí está fácil porque miren, estos 10 amperios, como es un circuito en paralelo, la corriente se va a repartir entre los tres elementos en paralelo. Es decir, la corriente, tomando el sentido convencional de la corriente convencional, como si saliera por el polo positivo, pues sale una corriente de 10 amperios. Y en este nodo, voy a colorarlo aquí, este nodo lo vamos a llamar nodo A. En este nodo A, la corriente va a obtener dos caminos, hacia acá y hacia acá, ¿sí? Entonces, para acá se vienen 5 amperios, vemos aquí, por esta resistencia R1 circulan 5 amperios. Entonces, si por aquí se vienen 5 amperios, por acá se vienen otros 5 amperios. Entonces vamos a poner aquí 5 amperios. Y aquí hay otro nodo, lo vamos a llamar nodo B. Y en este nodo B, la corriente se vuelve a repartir. Hacia acá, hacia R2, se vienen 3 amperios. Entonces, si aquí hay 5 amperios y en este punto por acá se vienen 3, pues por acá se van a venir por deducción 2 amperios. Quiere decir que estos 2 amperios van a circular por R3. Por lo tanto, en R3 hay una circulación de 2 amperios. Entonces vamos a aplicar la ley de Ohm. Conocemos el valor de la resistencia, 7.5, el valor de la corriente, 2 amperios. Por ley de Ohm vamos a obtener el voltaje en esta resistencia R3. Entonces vamos a obtener al voltaje en R3 lo vamos a llamar como V3. Y ese es igual, para obtener el voltaje es corriente por resistencia. Es decir, V3 va a ser igual a corriente, que es 2 amperios, por la resistencia, que es 7.5 ohms. Por lo tanto, 2 por 7.5 es 15. Entonces, V3 es igual a 15 voltios. Por lo tanto, el voltaje en R3 son 15 voltios. Quiere decir que entre este punto, lo vamos a llamar X y Y. En los puntos X y Y hay 15 voltios, ¿sí? 15 voltios. Entre este punto y entre este punto son 15 voltios. Entonces, ya conocemos el valor del voltaje en R3, que son 15 voltios, pero es un circuito en paralelo. Y el voltaje en los circuitos en paralelo, en la resistencia en paralelo, es el mismo. Vemos que R2 también está conectado entre los puntos X y Y, ¿sí? Es decir, más sencillo. Entre este punto y entre este punto, ¿saben que le voy a cambiar el nombre? A este le voy a llamar A, aquí le voy a llamar B, aquí le voy a llamar C, aquí le voy a llamar D, ¿sí? La resistencia R3, sus terminales, esta patita está conectada al punto C y la otra patita al punto D. Entonces, como esta resistencia entre sus terminales tiene 15 voltios, por lo tanto, entre C y D también va a haber 15 voltios, porque esta resistencia está conectada en C y en D. Entonces quiere decir que entre C y en D también va a haber 15 voltios, por lo tanto el voltaje en R2 también va a ser 15 voltios porque pues está en paralelo con R3. El voltaje en los elementos en paralelo es el mismo. Entonces quiere decir que todos los elementos del circuito van a tener 15 voltios, tanto como esta resistencia va a tener 15 voltios, como esta fuente también es de 15 voltios, R2 también tiene 15 voltios y R3 también tiene 15 voltios. Entonces todos los elementos de este circuito tienen 15 voltios. Entonces ya conocemos el valor de la fuente. Esta fuente de voltaje tiene, vamos a poner aquí, VT es igual a 15 voltios. También lo podemos llamar simplemente como V. V es igual a 15 voltios. Entonces ahora falta hallar el valor de la resistencia R1 y R2, ¿sí? Entonces ya sabemos que todos estos tienen 15 voltios. Por lo tanto, por ley de Ohm, vamos a obtener el valor de R1, ¿sí? R1 de igual manera se obtiene multiplicando corriente por, para obtener el valor de R1 es voltaje entre intensidad, es la ley de Ohm. Entonces R1 es igual a voltaje, ya lo conocemos, son 15 voltios, entre intensidad. R1 es igual a 15 voltios entre la intensidad, que son 5 amperios, es igual a 3
ohms. Quiere decir que R1, la resistencia de R1 es 3 ohms, porque 15 entre 15 es 3. ¿Sí? Entonces ya conocemos el valor de R1. Ahora vamos a obtener el valor de R2. Vamos a aplicar también la ley de Ohm, que es voltaje entre intensidad. Entonces R2, también conocemos que el voltaje en R2 son 15 voltios. Entre la intensidad, que son 3 amperios. Y 15 entre 3 es 5. Entonces R2 es igual a 5 ohms. Y R3 pues ya conocemos el valor, que es 7.5 ohms. Entonces aquí tenemos el valor de R1, que es 3 ohms. El valor de R2, que es 5 ohms, y el valor de voltaje, que son 15 voltios. Si sumáramos las tres resistencias para obtener la resistencia total, no se pueden sumar directamente, o sea, no podemos sumar 3 ohms más 5 ohms más 7.5 porque están en paralelo. Se suman de diferente manera. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a hacerlo con la formulita para dos resistencias. R1 por R2 entre R1 más R2 para obtener la resistencia equivalente de esta y de esta. Entonces, R equivalente 1 la vamos a llamar, es igual a R1, que es 3, por R2, que es 5, entre la suma, 3 más 5, y eso es igual a 15 entre 8, ¿sí? O sea que es igual a 1.875, entonces resistencia equivalente es igual a 1.875 ohms, es la resistencia de esta y esta. Pues estas dos nos da una de 1.875, ahora esta la vamos a sumar con esta, ¿sí? Y lo hago de esta manera para aplicar la fórmula de 2, entonces vamos a hacer lo siguiente, que es 1.875, que es la suma de esta con esta, por 7.5 para obtener el valor de la resistencia total, ¿sí? Entre la suma de 1.875 más 7.5, y eso nos da igual a 14.06 ohms. Entonces es 14.06 lo de arriba, nos falta lo de abajo. Entonces nos falta sumar 1.875 más 7.5, es igual a 9.375. Ahora dividimos esos dos y nos da 1.5 ohms. Por lo tanto, la resistencia total es igual a 1.5 ohms, ¿sí? Entonces, si dividimos el voltaje total, que son 15 voltios, entre 1.5 ohms, nos da igual a 10 amperios. Y aquí estamos comprobando que todos los resultados son correctos. Por lo tanto, R1 es igual a 3 ohms, R2 es igual a 5 ohms, ¿sí? Por lo tanto, además de eso, la resistencia total del circuito, como les dije, es igual a 1.5 ohms. Espero que este video les haya ayudado. ¡Chao!